Hoy ayer estuvimos, como comentó Antonio, haciendo la descripción y la inicialización del modelo y también terminamos creando la geometría del mismo. Hoy vamos a ver la asignación de materiales y también pues otras tareas como son las múltiples definiciones que podemos hacer, que nos van también a ayudar en la asignación de materiales. Bien, como pueden ver, pues aquí tienen los pasos del flujo de trabajo característico de una simulación de multifísica. Ya tenemos hecha la geometría de nuestro modelo y hoy pues terminaremos con la asignación de materiales también. Y el resto de pasos del flujo de trabajo lo iremos completando a lo largo de los siguientes días. Estamos realizando la simulación de un traductor TOMPI con el software Console Multiphysics en su última versión. Recordamos brevemente nuestro modelo, es un transductor piezoeléctrico, que también se denomina hongo sonoro, para frecuencias relativamente bajas y alta potencia de emisión de sonido. Y es uno de los diseños más populares que se utiliza principalmente en aplicaciones subacuáticas tipo sonar. Esta es la geometría que ya tenemos creada en el día de ayer y bueno, pues ahora la veremos de nuevo. Y esto es lo que vamos a empezar haciendo hoy. Vamos a empezar haciendo una serie de definiciones. Bien, en primer lugar, antes de hacer todo esto, lo primero que voy a hacer es compartir console con ustedes, pues para cargar el modelo, el archivo donde nos quedamos ayer. Bien. Estoy abriendo el archivo en el que estamos trabajando, TOMPI, y bueno, vamos a repasar lo que hicimos. Tenemos una componente que es una componente 3D, donde ayer ya inicializamos con la física. Tenemos aquí los nodos físicos que todavía no están ajustados ni tenemos las condiciones de contorno adecuadas, simplemente tenemos pues los nodos inicializados, tenemos una física de acústica de presión para el dominio del agua, una física de deformaciones de sólido para estudiar el material piezoeléctrico y cómo se deforman el resto de estructuras de aluminio y de acero, y una física de electrostática para calcular los campos eléctricos que son los que van a producir las deformaciones en el piezoeléctrico. Tenemos la multifísica, recordamos que tenemos en este caso dos acoplamientos multifísicos, uno acoplamiento estructura acústica, de forma que las deformaciones estructurales, las alteraciones de la estructura van a generar un sonido en el medio acuoso y viceversa, la presión calculada de las ondas sonoras va a ser una carga en la estructura, esa es la interacción acústico-estructura, y el otro acoplamiento que es el efecto piezoeléctrico, que acopla los campos eléctricos y el desplazamiento eléctrico con la deformación en los piezoeléctricos. Muy bien. Ayer ya estuvimos haciendo la geometría, entonces, para recordarlo, pues hicimos un plano de trabajo, si está aquí, ¿de acuerdo? En este plano de trabajo habíamos dibujado el perfil de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y después hicimos una revolución para obtener la geometría del traductor que ya hemos visto. Bien, esto lo hicimos ayer. También ayer inicializamos el modelo con una serie de parámetros, de los cuales ya hemos utilizado tres, que son tres parámetros geométricos, RWater, RPML y A. Y bueno, pues también empezamos haciendo una primera definición, ¿de acuerdo? Hicimos una definición de un dominio de nuestra geometría, donde tenemos definido una selección que es el dominio de agua, la parte interna del dominio de agua. Así lo pueden ver mejor, que sería esa semiesfera que están viendo ahora en su pantalla. Bien, voy a volver a la transparencia para
partir de este punto y continuar con lo que vamos a hacer hoy. Bien, vamos a definir una serie de selecciones. ¿Por qué esto nos va a ayudar cuando hagamos el establecimiento de la física y también la asignación de materiales? Bien, vamos a crear, ya está, este primero arriba a la izquierda, este dominio del agua, la parte interna, ya lo tenemos, esa definición creada, y estas 6 definiciones que tenéis son definiciones de tipo explícito, es decir, que decimos qué dominios explícitamente van a entrar dentro de cada definición. Entonces vamos a crear una definición que se va a llamar dominio de agua PML. PML son las siglas de Perfectly Matched Layer, que es una capa externa que se pone para evitar el rebote de las ondas cuando esas ondas se supone que se propagan en un medio infinito. ¿De acuerdo? Esto lo veremos con más detalle más adelante. Vamos a crear también una selección para el dominio de aluminio, que es la cabeza del transductor. Otra definición para las partes de acero, que son la masa cilíndrica de acero posterior y el tornillo de acero, que sujeta la estructura. Y después vamos a crear 2 selecciones para los dominios de los materiales piezoeléctricos. Aquí en los materiales piezoeléctricos tenemos 5 discos piezoeléctricos, de los cuales hay 2 en una dirección, en la dirección más polarizada, en la dirección más z, y otros 3 en la dirección menos z. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear estas selecciones y veremos después más detalle por qué hacemos estas polarizaciones de los materiales piezoeléctricos. Bien, voy a compartir de nuevo con Sound Multiphysics y vamos a hacer las selecciones. Bueno, aquí tenemos la primera selección, ya está creada, el dominio de agua interno. Vamos a crear las selecciones. Las selecciones se definen en el nodo de definiciones, donde puede definir muchas cosas aparte de selecciones. Vemos aquí tenemos un nodo completo para definir diferentes selecciones. Bien, vamos a crear una selección, son selecciones explícitas, como le he comentado, pues una nueva selección explícita. Vamos a poner el nombre, esta selección va a ser la selección que se llamaba Water Domain PML. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que decirle qué dominio queremos seleccionar. Seleccionamos el dominio 1, que es este de aquí. Este es el dominio PML. ¿De acuerdo? Bien, creamos otra selección explícita que va a ser para la pieza de aluminio. ¿De acuerdo? Le llamamos a la selección aluminio y seleccionamos la cabeza de aluminio del transductor. Bueno, tenemos aquí, si nos fijamos, tenemos 4 discos piezoeléctricos, o sea, 2 polarizados en el eje más z y otros 2 polarizados en el eje menos z. Eso lo haremos ahora. Bien, vamos a crear otra definición explícita que se va a llamar acero, steel. Y vamos a seleccionar las piezas de acero. Como ven, las selecciones las podemos hacer directamente en la ventana gráfica. Nos ponemos encima de la pieza que queremos seleccionar, se pone rojo, y cuando pinchamos con el botón, la subimos a la lista y vemos que es el dominio 4. ¿De acuerdo? Que ya está en la lista. Bien, pues ese dominio sería ese dominio también de aquí. Aquí tenemos una opción para agrandar la selección que tenemos ahora mismo en este momento. Y aquí pues también seleccionaríamos esa parte interior. La pieza del tornillo. Muy bien. La parte interior es para seleccionar partes que están dentro de la geometría,
se puede seleccionar con el ratón. Pero con el ratón, con la rueda del ratón, podemos ir cambiando de un dominio a otro. Otra opción es, aquí en la ventana gráfica, tenemos opciones para ocultar diferentes objetos. Aquí en este caso podemos ocultar este dominio de aquí y vemos cómo podemos ver el interior y eso, por ejemplo, me podría permitir pues, seleccionar más fácilmente el tornillo que está en el interior. Y tengo también otra opción para quitar las ocultaciones y ya pues la tengo. Vemos cómo, por ejemplo, aquí en el listado me aparece que el dominio 4 está ocultado. Aparece hidden. Bueno, muy bien. Vamos a crear esta definición para la parte de acero, ya está lista. Vamos a crear otra nueva definición explícita que se va a llamar más z poler pieza. Aquí vamos a seleccionar los discos piezoeléctricos que van a estar polarizados en una dirección Z positiva. ¿De acuerdo? Y vamos a seleccionar, pues, este y este. Están alternados los que están seleccionados, los piezoeléctricos seleccionados en dirección positiva y los seleccionados en dirección negativa. Y ahora pues hacemos lo mismo podemos coger esto de aquí, hacerle duplicar, vamos a cambiar el nombre, ponemos menos z que les piezas. Entonces, como pueden ver, podemos duplicar nodos para poder, digamos, si queremos hacer simplemente pequeños cambios a un nodo que ya tenemos, ¿no? Esto aquí podemos vaciar, como pueden ver, tenemos aquí un botón para vaciar la lista, y ahora aquí teníamos los dos de arriba, aquí cogemos los otros dos piezoeléctricos que están proyectados en sentido contrario. Muy bien. Bueno, ya hemos hecho estas definiciones, vamos a volver, ya, hemos hecho esta primera tanda de definiciones, y ahora vamos a otras dos definiciones, pero esta definición vamos a realizarla a través de una unión. Vamos a hacer una unión para todos los dominios de agua, donde vamos a unir el dominio de agua interno y el PML, y un dominio donde vamos a unir el más z y más z para tener un dominio de todos los piezoeléctricos. Bien, vamos a volver a Console Multiphysics y hacemos esto. Entonces, como pueden ver, aquí en selecciones también puedo crear una unión. Y la primera unión se va a llamar Water Domains. Y aquí tenemos una lista para las selecciones que queremos añadir en la unión. Y podemos elegir esta, el pasado, esta y esta. La añadimos OK y ya tenemos esa unión hecha. Se llama Water Domains. Vamos a hacer otra unión, la selección unión, que se va a llamar Piezo Domains. Y añadimos las dos selecciones más z y menos z de piezo. Bien, listo. Seguimos. Como hay múltiples opciones para definir selecciones. Y también podemos definir, por ejemplo, selecciones complementarias. Eso lo vamos a aprovechar para definir los dominios sólidos, una selección, y los dominios que no son PML, como definiciones complementarias. Bien, vamos a hacerlo. Perdón, me he equivocado. Ahora. Vamos aquí en definiciones, selecciones, vamos, definición complementaria. Y aquí en el listado ponemos las selecciones que queremos invertir. Entonces, cogemos para el sólido, cogemos Water Domains, invertimos esta,
tenemos la parte sólida y le ponemos el nombre de solid domains. ¿De acuerdo? Creamos otra definición complementaria que se va a llamar non-PML domain, que va a contener todos los dominios. Cogemos el water domain PML para la lista a invertir y ya tenemos pues todos los dominios que no son que no son PML. ¿Sí? Vale. Muy bien. Pues ya tenemos, vamos a volver para seguir haciendo más cosas. Y aquí pues tenemos la especificación para la orientación del material piezoeléctrico. Bueno, el material piezoeléctrico tiene que tener una orientación de la polarización. Y en este caso tenemos 4 discos piezoeléctricos que se van a activar en el modo T33. ¿Eso qué significa? Esto significa que vamos a tener 2 piezoeléctricos polarizados en dirección más Z y otros 2 polarizados en dirección menos Z. Y eso es lo que pueden ver en el dibujo de aquí abajo. ¿De acuerdo? Para ello, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues como pueden ver, metemos una señal alterna que va a ser de 1 voltio en media, o sea, de valor eficaz, señal alterna, y va a ir alternando las superficies potencial a tierra y el alterno entre los 4 piezoeléctricos, como pueden ver en la conexión. ¿De acuerdo? Bien, pero el material piezoeléctrico, cuando lo cargamos desde la librería de materiales, que es lo que vamos a hacer ahora, por defecto viene con una polarización más Z. Pero como pueden ver, tenemos 2 de ellos en dirección más Z y otros 2 con polarización contraria. Para crear esa polarización menos Z contraria, pues definiremos un sistema de coordenadas rotadas. Rotated Coordinate System. Que tienen aquí el esquema. Simplemente, pues, tenemos que definir un nuevo sistema de coordenadas a través de su ángulo de Euler, donde Consul utiliza por convención la convención ZXZ para los ángulos de Euler. Si lo que queremos es simplemente invertir el eje Z, pues los ángulos de Euler serían alfa 0, beta pi y gamma 0. Entonces, tenemos que definir también este sistema de coordenadas que nos va a permitir poner las condiciones de contorno, o sea, poner la polarización menos Z en el material piezoeléctrico. Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo en definiciones también podemos definir sistemas de coordenadas. Vamos aquí en definiciones y vemos que aquí hay una parte de sistema de coordenadas y tenemos muchas opciones para definir sistemas de coordenadas cilíndricas, esféricas, escaladas, mapeadas, dando los vectores base, etc. Bien, en nuestro caso tenemos aquí un sistema rotado. Seleccionamos el sistema rotado, vemos como aquí tenemos el esquema de este sistema de coordenadas y tenemos que introducir los ángulos de ángulo. Bien, pues aquí en el ángulo beta tenemos, según la convención ZXZ, pues el ángulo que tenemos que dar es beta en un ángulo pi. Directamente Console tiene almacenada la constante pi y escribiendo pi pues ya la tenemos. Bien, ya tenemos definido nuestro sistema de coordenadas rotado que necesitamos para los piezoeléctricos. Vamos a volver para ver qué más cosas tenemos que hacer. Y ahora ya pues tenemos que hacer otras definiciones. Tenemos que definir los dominios PML. Los dominios PML son los externos, sirven pues para modelar la absorción de las ondas de sonido cuando suponemos que se propagan lejos de la fuente en un medio ilimitado.
Evidentemente, estamos haciendo una estimación por elementos finitos y no podemos tener un medio infinito, ¿de acuerdo? Tenemos que cortar en un sitio. Ese corte hace que tengamos que poner unas condiciones de contorno en los límites que hemos establecido, que digamos son artificiales. Esas condiciones de contorno pueden hacer que la onda, cuando lleguen ahí, reboten y produzcan efectos artificiales no deseados en el interior de nuestro modelo. Una forma de evitar esto es utilizar las PML, las Perfectly Matched Layers, que sean capas perfectamente adaptadas o perfectamente ajustadas. De forma que en esas regiones simulan una región infinita a través de una coordenada escalada, que se escalan hasta el infinito. Eso nos permite que no haya rebotes de ondas indeseadas hacia adentro, ¿de acuerdo? Pero también tiene otra opción, también nos permite pues que podamos calcular pues la amplitud y la fase de sonora o de la onda saliente más allá de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Y para ello, para añadir también esa funcionalidad, hay que añadir, definir también un cálculo de campo lejano. Este cálculo de campo lejano se establece en el contorno, en los contornos que separan el dominio de agua interior y los dominios PML. De forma que ahí, digamos, se define unas funciones de extrapolación que nos permiten calcular el sonido, la propagación del sonido, más allá de nuestro dominio de computación que tenemos creado. ¿De acuerdo? Eso lo veremos después en los resultados, como podemos calcular cómo se propaga la onda mucho más allá de los dominios a través de estos polinomios de interpolación. Porque, digamos, ya lo que hace la onda, una vez que sale de este dominio, es propagarse en un medio ilimitado, ¿no? Pues tenemos que definir ambas cosas, ese cálculo de campo lejano y los dominios PML. También vamos a definir unos operadores de integración, ¿de acuerdo? Estos operadores de integración me van a permitir en ciertos contornos o en algunos puntos, me van a permitir que después pueda calcular integrales de cualquier magnitud que yo quiera en los resultados. O podemos utilizar esas integraciones, digamos, directamente en las ecuaciones de nuestro modelo, ¿de acuerdo? Pero la definición de operadores, aunque se utilizan más tarde en la física o en el postprocesado, vamos a definirla ahora porque se hace en el nodo de definiciones. Y también, pues lo que haremos también, lo que nos queda también por hacer es añadir los materiales y asignar los materiales a los diferentes dominios en las diferentes selecciones que hemos creado. Como pueden ver, los materiales que vamos a utilizar son agua líquida, para la parte de donde se propagan las ondas de sonido, aluminio, en la cabeza del traductor, acero, que son la masa posterior y el tornillo, y el material piezoeléctrico, pues este de titanato de circonato, PZT 4, ¿de acuerdo? Que todos estos materiales los vamos a sacar de la librería de materiales que tiene Console Multiphysics. Bueno, pues vamos a ver Console Multiphysics y vamos a hacer todas estas definiciones y asignaciones que tenemos que hacer. Bien, vamos a comenzar en las definiciones. Aquí, como podemos ver, podemos definir una Perfectly Matched Layer. Cogemos Perfectly Matched Layer y, bueno, pues nos preguntan, lo primero que tenemos que decirle es cuáles son los dominios. ¿Para qué hemos hecho estas selecciones? Porque ahora aquí, donde aparece selección, pues por defecto me aparece manual, de forma que yo puedo ir pinchando y añadiendo los dominios, pero una vez que tenemos las selecciones hechas, puedo ir aquí y elegir la selección concreta que yo quiero, que es esta de aquí, automáticamente. ¿De acuerdo? La geometría de los PML, en este caso, pues tenemos varias opciones. En 3D podemos, cartesianas, si tuviéramos, por ejemplo, las formas fueran unas formas cúbicas de los PML, en este caso tienen forma esférica, ¿de acuerdo? Y tenemos que decirle el centro de esos polinomios que se extienden hasta el infinito, esféricos, pues cuál es, en este caso sería 0, 0, 0, porque nuestra geometría, esta semiesfera, está centrada en el 0, 0, 0, luego lo tenemos bien. Si estuviera centrado en otro punto, pues simplemente pondríamos aquí las coordenadas. ¿Vale? Aquí vamos a poner el tipo de
de crecimiento de los polinomios racional, ¿vale? Eso da mayor precisión en los polinomios. Y aquí vamos, en los factores de escalado, pues vamos a cambiar estos parámetros, pues habría que, para tocarlos, hay que entrar dentro de la definición exacta de los PML, que no vamos a meter en este caso, no tenemos tiempo, pero en este caso las que nos vienen bien son 0,5 y 5, ¿de acuerdo? En cualquier caso, estos parámetros los que vienen por defecto suelen funcionar bien. Incluso lo que se puede hacer es ir a la documentación para ver cuál es el significado que tienen y se pueden retocar a posteriori. Es decir, yo puedo ver los resultados de los polinomios fuera del área de integración y tocar estos resultados para ver cuál me da mayor precisión o me da la precisión requerida. Con estos parámetros, pues está comprobado que funciona bien para las representaciones que vamos a hacer posteriormente. ¿Qué más cosas? Tenemos que definir, pues, como hemos dicho, los operadores de integración. Aquí en definiciones, como pueden ver, también se pueden definir diferentes operadores. Estos operadores aparecen aquí en un apartado que son acoplamientos de componentes. Y ven, como tenemos aquí, podemos hacer integraciones, promedios, valores máximos y mínimos, por ejemplo, y más cosas más generales. Bien, vamos a poner una integración, definimos la integración 1, decimos en qué entidad geométrica queremos, en este caso, vamos a integrar sobre los contornos, ¿de acuerdo? Y, bueno, antes de hacer esta, vamos a hacer una selección, que van a ser los contornos, una nueva selección explícita, que se va a llamar far field boundaries, y en este caso vamos a seleccionar contornos. Y para seleccionar contornos va a ser mejor así. Esta va a ser la zona que hay entre la parte interior de agua y los PML. Es donde se ponen los contornos para los cálculos de campo lejano. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué he hecho esto antes? Porque esta integración lo vamos a hacer sobre esos contornos concretos. ¿De acuerdo? Bien, el operador se llama intop1, es decir, que cuando yo quiera integrar algo sobre este contorno, simplemente tengo que hacer intop1 y entre paréntesis poner la magnitud que quiera integrar. Eso lo veremos después, más adelante también. Vamos a definir una segunda integración. También va a ser sobre contornos. Y aquí vamos a integrar sobre los contornos, estos contornos de aquí, que son la interfaz entre la cabeza de aluminio y el dominio de agua. Es decir, vamos a integrar en la zona en donde en la parte donde está la multifísica, la contorno de interacción entre acústica y estructura. ¿Para qué vamos a hacer este integral? Pues, por ejemplo, para integrar cuál es la potencia sonora emitida en ese contorno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y vamos a añadir una tercera integración. Y en este caso vamos a poner un punto, vamos a integrar solo un punto, y vamos a coger este punto de aquí, que es el vértice sobre el eje donde acaba el agua. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Bueno, ¿qué significa integrar sobre un punto? Integrar sobre un punto es, digamos, hallar el valor en ese punto. Porque vamos a utilizar esta integración para calcular diferentes magnitudes en ese punto. Entonces, la forma de obtener diferentes magnitudes en un punto es la forma usual de hacerlo es a través de un operador de integración. Muy bien, y vamos también a los materiales. Vamos a hacer ahora un momento las definiciones, la geometría y vamos aquí en materiales. ¿Cómo añadimos materiales? Bueno, pues ahí podemos añadir material en blanco, pero en este caso vamos a añadir a materiales de la librería. Entonces nos vamos aquí y vamos a ir, en primer lugar, vamos a añadir
el agua. Tenemos agua, añadimos a componente. ¿Vale? Por defecto, me ha puesto como podemos ver, me ha cogido todos los dominios que tenemos y se lo ha asignado al agua, porque nada más que tenemos agua. Bueno, pero y ahora me da un error. ¿Por qué? Porque este error significa que ahí ese agua está puesta en física de abajo y me pide magnitudes del material que no tenemos definido. Pero eso lo vamos a arreglar ahora mismo cuando añadamos más materiales. Vamos a añadir, bueno, lo vamos a añadir mismo porque aquí vamos a poner water domain. ¿Vale? Bueno, lo añadimos después cuando en la física cambiemos, claro. De acuerdo. Muy bien. Vamos a seguir añadiendo materiales. Vamos a añadir el aluminio. De acuerdo. Y aquí, pues, le asignamos el contorno. Como pueden ver, ya tenemos aquí todas las selecciones preparadas. Vamos a añadir aluminio, el acero. Este de aquí. Y le añadimos, cogemos los dominios de acero, le asignamos dominios de acero. Y por último, vamos a añadir en los materiales como vemos, tenemos aquí una lista de materiales piezoeléctricos, y vamos a añadir este y circonate titanate PZT4. Y se lo vamos a asignar a los dominios piezoeléctricos. Muy bien. Bien, ya tenemos los materiales y cada uno le hemos asignado sus dominios concretos. ¿De acuerdo? Bien, algunos de ellos dan fallos porque, por ejemplo, vamos a arreglarlo para que vean cómo se arregla. Ahora mismo el agua está donde debe estar, pero resulta que en el agua estamos aplicando la física de mecánica de sólidos. En física de mecánica de sólidos aplicada solamente a los dominios sólidos. Vemos como ya no ha desaparecido el problema del agua. Aquí. Vale. Y lo demás pues lo arreglaremos el próximo día también. Ya tenemos la asignación hecha y ya está. Muy bien, pues tenemos los materiales y las definiciones. Vamos a volver brevemente. Ya hemos hecho esto de aquí. Vamos a volver. Y vamos a definir también, vamos a terminar definiendo unas definiciones explícitas para contornos. Ya de estas 4 que vamos a hacer, ya tenemos una hecha, que es esta de Far Field Boundaries, que la hemos definido porque la hemos utilizado para una integración, entonces la hemos definido ya. Pero también vamos a definir los contornos, como ven arriba, los contornos que van a estar a tierra y los contornos que van a estar conectados al voltaje, a la entrada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 3 contornos conectados a tierra, que son los tres contornos de los piezoeléctricos, y 2 contornos conectados a voltaje, siguiendo, como pueden ver, este esquema de conexión que tenemos en el dibujo de aquí abajo, para producir las polarizaciones del piezoeléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, estas 2 definiciones de aquí arriba de los voltajes las vamos a utilizar posteriormente, cuando hagamos los ajustes físicos. Y también vamos a seleccionar unos contornos fijos, puesto que nuestro sistema está conectado a la estructura mediante esos contornos, es decir, que esos contornos están fijos y no se deforman. Bien, vamos a terminar haciendo estas definiciones en Console Multiphysics. Vamos aquí en definiciones y son definiciones explícitas
de selecciones explícitas. A ver. Aquí está. Vale. Pero en la geometría son los contornos. Entonces, esto se llama voltaje boundary, que es donde vamos a aplicar el voltaje. ¿Okay? Y las podemos seleccionar directamente aquí. Bien. Esta. Esta. Aquí hay que ir con cuidado. Esta. Y esta. Ese sería uno disco y otro sería esta de aquí. Esta. Esta. Y esta. Serían esos contornos que estarían al potencial aplicado de 1 voltio en cuadrático. Otra definición explícita también de contorno, que serían los que van a estar a tierra. Vamos a ponerle ground boundaries. Y seleccionamos esta, esa. Aquí tenemos unas cuantas más. Esta. Esa, en medio. Ese contorno. Ese. Y ese, ya tengo esos dos discos y el de abajo también. Estaría a tierra. Listo. Entonces serían los que pondríamos a tierra. Muy bien. Pues, no, y nos falta también, voy a poner la parte fija. También son los contornos, esta es más fácil. Este y este. Estos son las fixed boundary. Perfecto. Muy bien, pues ya hemos hecho nuestro trabajo de hoy. Hemos hecho una serie de decisiones que nos van a ayudar para establecer la física. Hemos creado los materiales, lo hemos puesto en sus sitios correctos. Todavía me dan algunos fallos en los materiales, pero es porque todavía no hemos ajustado la física, no hay problema en eso. Y también hemos definido las Perfectly Matched Layers, el sistema rotado que necesitaremos después en la física para la polinización en el eje en menos z, etc. Entonces voy a guardar el archivo y finalizamos aquí. Y mañana seguiremos con el ajuste de toda la física y las condiciones de contorno. Y también la parte de variables que necesitaremos también para la física.